¿Qué tal de la Fuente? ¿Cómo estás? Bueno, ya estamos en vivo. Bien, me parece muy bien. ¿Qué tal estás? Pues bien, aquí trabajando en el festi que empezamos mañana, pues imagínate, contactando con todos los poetas, haciendo las rutas por México, etcétera. Hombre, a ver, ahí un brindis Bueno, hombre. transoceánico. Bueno, aquí es que son las cañas de los jueves esto. Ahí Lo todavía es sé, lo pronto, sé. ¿no? Aquí es la una. Entonces estoy con un peregrino. Estoy con un peregrino que es el Cas Naranja de aquí, de Brooklyn. Muy bien. Bueno, para los que no te conozcan, hoy tenemos cañas con Marcos de la Fuente, que es un viejo amigo de Dot, y bueno, poeta, DJ, esta mierda que te mola a ti mucho de agitador cultural, Agitador cultural, que aún no sé cómo y traducirlo al inglés, porque Culture Shaker no me va muy bien. bueno, estaría bien, podrías dejar de ser Almagato y ser Culture Shaker DJ. Culture Shaker. Estaría Sí, bien. bueno, lo de DJ lo estoy dejando. Ahora digo Sí. solo poeta y fisioterapeuta, y ya está. Bueno, suena exótico, ¿no? Es como una terapia así muy hippie, así. Bueno, lo Oye, que os decíamos, dime, cuéntame. sí, no, digo, ¿qué tal por Vigo? ¿Cómo estáis? Bueno, por aquí estamos bien, o sea, hemos cambiado los bares por las cañas de Dot y Por las pantallas. desde hoy hostelería está solo terraza al 50% y, y el resto ahí ha habido ahora una subida muy alta con todo el rollo del COVID, un montón de contagios, está entre ayer y antes de ayer. Y bueno, ahí viendo a la expectativa, a ver qué pasa. ¿Cómo estáis por ahí? Bueno, espera, antes de nada, vamos a explicar a la gente, Sí. eh, además de que es el director del Kerouac, que estás en Nueva York. Entonces, para que se sitúe la gente, por eso estás un poco ahí perdido con lo que está pasando por aquí. Ahí, ¿cómo estáis vosotros? Bueno, pues ahora están con la campaña de vacunación bastante a tope. Y bueno, aquí hay como un fulgor optimista generalizado después de que Biden haya tomado posesión del cargo, ¿no? Y haya hecho ya bastantes cosas. Y más aquí en Nueva York, que es una ciudad totalmente anti-Trump, es una ciudad mucho más Ujú. liberal, ¿no? Con unas políticas sociales que se acercan mucho más a las de Biden, ¿no? Y después de todas las protestas y todo lo que ha pasado, pues ahí sí que hay ahora una sensación de optimismo, ¿no? Entre la vacuna, entre que está Biden y tal. Y bueno, aquí el día a día es tranquilo. Nosotros vivimos en Williamsburg, en Brooklyn, que es un barrio quizá un poquito más burgués, por decirlo de alguna forma, más hipster, ¿no? Entonces realmente es distinto el ambiente que puede haber en este barrio del que puede haber en Crown Heights, más al sur de Brooklyn, o del que puede haber al norte del Bronx, ¿no? ¿Pero estáis Eh, confinados o tenéis alguna no, restricción? aquí nunca ha habido confinamiento. Sabes que los yanquis son muy, le gustan mucho sus libertades individuales. Ujú. Entonces, el concepto de confinamiento es totalmente inviable aquí, ¿no? Se apela mucho más a la responsabilidad individual, que sí, yo creo que en nuestro barrio y en general Nueva York está funcionando. Ves a la gente con las mascarillas, en el metro todo el mundo la lleva, en los interiores, pero incluso en la calle, ¿no? Incluso de noche no hay nadie en la calle, te cruzas con alguien y lleva la mascarilla, ¿no? Entonces, sí creo que en ese punto sí son más civilizados, son más responsables de cuidar, ¿no? De seguir las normas. Y bueno, los bares están cerrados. Algunos de ellos ya directamente han puesto que cerraban hasta abril. eh, y después los restaurantes ahora mismo les permiten abrir solo fuera. Entonces aquí lo que ha hecho el ayuntamiento de Nueva York es ceder las plazas de aparcamiento para que los restaurantes construyeran pues unas terrazas, ¿no? Terrazas cubiertas con madera, una especie de cabaña. Entonces está todo Nueva York repleto de estas cabañitas que dependiendo del restaurante pues van variando. Algunas son como tipis, otras son como iglús, ¿no? Ujú. Pero bueno, el New Yorker quiere salir a cenar, el New Yorker quiere tomarse sus cañas y aunque haga 10 bajo cero,
pues van con sus abrigos, se meten dentro de la terracita con los calefactores y ahí cenan y ahí se toman sus cañas. No, lo digo porque no sé dónde leí de alguien de Vigo que decía, no, es que en invierno no se puede tomar nada en la calle. Mentira, si es que en Vigo no hace tanto frío como aquí, ¿no? Se podrían Bueno, crear... pero sí es cierto que a lo mejor, pues lo que has dicho, o sea, tienen una posibilidad de crear una estructura o algo que te puedan parar un poco el frío. Y aquí no tenemos mucha esa opción, ¿no? O sea, lo que bueno, es más, al margen de eso, es que ya, o sea, no pueden abrir hasta, o sea, solo pueden abrir hasta las 6 de la tarde. Claro, nada, es inviable, es Es totalmente pues, como inviable. inviable la hostelería, sí. Pero sí es verdad que aquí ves a la gente en estas terrazas cubiertas, ves que todo el mundo lleva su mascarilla, ¿no? Mm. Se la quita para comer y para beber, obviamente, pero luego se la vuelve a poner, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que está funcionando la mascarilla, todo el mundo la lleva. Claro, a nivel económico, pues es un desastre, ¿no? Porque Nueva York es una ciudad que uno de sus motores económicos pues son los bares y los restaurantes, que es donde Bueno, trabaja incluso el 80. una parte turística también supongo que habrá, ¿no? Y que se va Sí, a claro. infinito. Mira, anteayer estuvimos en Union Square en la 14 y claro, es una pasada verlas sin turistas y de hecho pues todas esas tiendas que hay ahí, había algunas tiendas de zapas abiertas, de Jordan, de no sé qué, estaban vacías porque son tiendas, son comercios, negocios que se alimentan sobre todo del turista, ¿no? Entonces eso ahora mismo ha bajado e incluso hay una parte de Manhattan que es casi ciudad fantasma, ¿no? Ujú. Bueno, pues después del parte de cómo está New York, el COVID y de temperatura, vamos a ver un poco de lo que nos toca. Que es cierto que el COVID nos ha llevado a estas cañas, pero al final vamos a sacar algo de provecho y vamos a hablar un poco de cosas interesantes. Este fin de semana, edición México del Kerouac, ¿no? Edición del Kerouac en México, que es ya la tercera edición. Vamos por el tercer año en México. Fíjate, 10 en Vigo, 5 en Nueva York, porque el año pasado Este tuvimos que último no se pudo suspender. hacer en Nueva York, ¿no? Este Se tuvo que último aplazar. no se pudo hacer. Fue una putada, porque además lo lanzamos ya con todo hecho, con todo montado. Sabes de lo que te hablo, el esfuerzo que supone hacerlo, luego hubo que cancelarlo. Bueno, le pasó a mucha gente. Pero claro, todo ese trabajo que al final no sirve para nada, ¿no? Sí pudimos hacer el de Vigo con esta edición híbrida que planteamos en octubre y un poco la idea de momento pues es ir haciéndolos así, ¿no? 2 o 3 jornadas por pantallas, por redes sociales y una Ujú. jornada siempre algo físico. A mí me parece fundamental hacer algo físico, ¿no? Si el festival Sí. se queda solo en la pantalla, pues lo siento, yo creo que pierde mucho peso, ¿no? Tiene que haber ese encuentro, esa analogía. Y bueno, en este O sea, caso en este fin de México, semana entonces hay una edición física en Ciudad de México, ¿no? el domingo va a ser el día físico para cerrar el festival. Viernes y sábado lo hacemos en las pantallas. Entonces empezamos mañana a la 1 México, que serán las 2 aquí en Nueva York, 8 de la tarde en España. Y mañana pues nos llevamos a Chuspato virtualmente a Ciudad de México para hacer una sinergia muy chula con Rocío Cerón en una acción que se va a llamar Bifrontes. Bifronte, que es una palabra que es como palíndromo. Un bifronte Ujú. es como un palíndromo, pero que tiene significado por los dos lados, ¿no? Pues como Roma y amor, cosas así. Bueno, es un pequeño concepto poético que sale de la mente de Rocío Cerón, que va a hacer esta sinergia con nuestra gran Chuspato, ella en gallego y Rocío Cero en castellano, con la música de Fabián Ávila Lizalde, que es un artista sonoro también de México, ¿no? Entonces, bueno, esto para empezar me parece de lo más interesante, un poco lo que llevamos haciendo, este puente sobre el océano, ¿no? Que Ujú. triangulamos Vigo, Galicia, Nueva York, Estados Unidos, Ciudad de México, México. Y luego, pues el sábado me voy de aquí de Nueva York, me voy a Marín y ahí en Marín recojo a Lara do Pazo Ruibal y nos vamos a recorrer México, pues varios de sus estados y varios de sus poetas, pues también virtualmente, lo hacemos desde StreamYard y lo emitimos en la televisión de YouTube del Claustro y también en las redes sociales del Festival Kerouac.
Muy bien. Y la edición de Vigo también fue, o sea, digamos que fue un poco el 10º aniversario y también fue este híbrido entre un pequeño evento y todo online. Eso es. ¿Cómo lo ves eso? O sea, ¿satisfechos con la...? Me imagino que simplemente el hecho de haber podido hacerlo y que no tuviera que cancelarse como la edición de Nueva York ya es un éxito, pero ¿cuál es la valoración? Bueno, la valoración es buena, ¿no? Por lo que dices, porque ya es un triunfo hacer algo ahora mismo, eh, organizarlo desde aquí, por un lado es complicado, pero también por otro lado te quedas satisfecho de ver que la gente responde, ¿no? Que los Ujú. poetas de ahí de Vigo tenían ganas de hacer cosas, que responden a la llamada, que se reúnen ahí en el Muro de los Poetas, ese que tenemos en Vigo tan estupendo, en la calle Londres, ¿no? Punto de encuentro poético, espero que lo esté siendo, ¿no? Y de hecho, bueno, veo que la gente sube fotos desde allí. Y pues ahí se reunieron los poetas para recitar con la mascarilla, también dando ejemplo. Yo creo que ahora los artistas, la verdad, creo que deberíamos, yo ya lo estoy haciendo, recitar, performar con la mascarilla, que es un coñazo, por supuesto, pero al final la gente hace lo que ve y si la gente ve que los poetas, que los cantantes, que los que estén actuando llevan la mascarilla, probablemente también se la van a poner. Habrá ahora mismo cantantes que me estén odiando, pero bueno, yo le he pedido a la gente que se la ponga también en México, pues por eso, porque tenemos que ser punta de lanza en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, satisfechos con la edición, tuvo mucha repercusión, fue creo que también un poco ánimo, aliento, ¿no? Pues al final ahora con la pandemia hay mucha gente que está en sus casas sin saber qué hacer. eh, Ujú. y sobre todo digo sin saber qué hacer, no es que no haya miles de cosas que hacer, pero si los artistas pues no saben qué va a pasar con su próxima expo, no saben qué va a pasar con su próxima libro, no saben si va a haber conciertos, no saben si va a haber actuaciones. Entonces, Claro. para nosotros profesionalmente es una incertidumbre muy grande, ¿no? Hay gente que ha tenido un bloqueo artístico tremendo ahora porque es como, oye, no sé qué va a pasar, no sé cuándo voy a poder actuar, todos los eventos cancelados, bajón, ¿no? Bajón. Entonces, de repente, ver que sí, que se está haciendo algo pequeñito, pero que se está haciendo algo a través de las pantallas y también físicamente ahí en la calle Londres, pues yo creo que ha animado a todo el mundo, no solo a la gente que le gusta la poesía, sino también a los propios artistas y poetas que están inmersos en ella. Claro, decías algo pequeñito, pero bueno, es un poco lo que comentábamos antes. O sea, esta situación es la que es, nos cierran muchas puertas, pero es cierto que nos abre una puerta de llegar a mucha más gente de algún otro modo, ¿no? O sea, pues antes el Kerouac era aquí en Vigo o en DF o donde fuese, y la gente de ahí es la que va, y ahora tenemos acceso desde todo el mundo a poder ir al festival, ¿no? Al festival o al concierto, donde sea. ¿Lo ves como una oportunidad para poder llegar a más gente? Sí, sí, claro, sí, sin duda. Bueno, sabes que nosotros estábamos ¿Crees que nos organizando aquí acostumbraremos a esto? un poco, ¿no? Yo creo que lo híbrido va a ser el futuro, sin duda, ¿no? Pero creo que necesitamos lo físico, o sea, no se puede sustituir. Es mi opinión. Yo creo que es algo que no se puede sustituir. Allá en marzo, yo me acuerdo que nosotros estábamos organizando dos eventos mensuales, aquí uno en Bowry, otro en Nacional. De repente, claro, hay que dejar de hacer esos eventos y yo continúo haciéndolos, uno por Instagram y otro por Facebook, ¿no? La idea es decir, bueno, hay un virus, pero no paramos de hacer estos eventos. Yo recuerdo que en ese momento, pues hablando con gente, incluso hicimos un recital en un entorno virtual de 3D, ¿no? Era como, wow, viene el 3D, viene lo virtual, vamos a comprarnos unas gafas, sí, por fin ese salto a la modernidad. No, yo creo que la gente está un poco harta de las pantallas. Y sobre todo, y muchos de nosotros trabajamos con la pantalla, ¿no? Hay gente que da clase, que da cursos, que se conecta con la oficina por la pantalla. Entonces creo que es difícil que después en tu ocio también recurras a la pantalla, ¿no? Es realmente complicado. Sí que hubo un boom al principio, pero yo creo que ahora hay un poco una pequeña saturación, ¿no? Y de hecho nosotros los eventos por pantalla, pues siempre intentamos hacerlos de menos de una hora o incluso de 35, 40 minutos, ¿no? Es verdad que luego quedan ahí grabados, los puedes ver cuando quieras,
pero es complicado estar una hora prestando atención, más de una hora es muy, muy difícil, ¿no? Sea lo que sea poesía, sea rock and roll, o sea vernos a nosotros dos tomarnos unas Claro, cañas. sí, hombre, está claro que sustituye una parte, pero hay otra parte como más física que cuesta. Tú eres muy de tocar, además, o sea, eres muy así, muy... Sí, 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 yo soy de tocar, yo soy de tocar. Y claro, pues imagínate, estás hablando con Quique por la pantalla, pero no te puede echar ahí el brazo al cuello, ¿no? No te puede hacer la gancheta. Es que no es lo mismo, ¿no? Habría que comprarse una gancheta, ¿no? Para ponértela cuando hablas con él o algo así. Bueno, para los que Eh, no lo sepan, Quique es un amigo común, que es Quique de la fábrica de chocolate, que, bueno, está aquí, está conectado y que le gusta mucho el contacto y agarrarte cuando hablas. Dentro de poco sí, tendremos a claro, Quique para que nos cuente un poquito cómo está viviendo también la fábrica de chocolate, cómo está viviendo todo esto. Pero claro, vamos a remontarnos lo un físico, poco, lo físico, ¿no? vamos a remontarnos un poco al inicio del Kerouac. ¿Cómo surge montar un festival de poesía en un sitio como Vigo? Bueno, pues surge ahí de la fiesta de los maniquíes, ya sabéis, ese espacio mítico que hubo en Vigo entre 2009 y 2017. Bueno, pues empezamos con maniquíes, ya, como bien tú sabes, la idea era agitar un poco la escena cultural viguesa, con propuestas nuevas, con propuestas más contemporáneas que Vanessa Álvarez y yo pensábamos que adolecía la ciudad, ¿no? Y mira, precisamente en ese momento pues no había micros abiertos en Vigo, y decidimos montar un micro abierto los jueves en Maniquíes, ¿no? Estuvimos pues unos meses con el micro abierto, vimos que funcionaba bien y ya a partir de ahí decidimos montar el Festival Kerouac en octubre, que es la fecha de la muerte de Jack Kerouac. Y Ujú. bueno, pues finalmente el Festival Kerouac sobrevivía al espacio cultural La Fiesta de los Maniquíes, se hace más grande y se extiende desde Vigo a Nueva York y desde Nueva York a México. Y después de 10 años, ¿cómo ves la evolución del festival? Quiero decir, porque yo recuerdo algo como, no un micro abierto, pero en la primera edición no era mucho más que eso. Y al final, o sea, es un festival asentado, ya al margen de las ediciones fuera de Vigo. ¿Cómo valorarías todo ese tránsito? Y sobre todo, una cosa que, ¿cómo, ¿cómo crees que Vigo recibe un festival así? ¿No? O sea, ¿Vigo lo consideras una ciudad afín a la poesía, una ciudad en la que cuesta que la gente se acerque a la poesía? ¿O cómo entiendes Vigo? Bueno, Vigo o Bueno, Galicia. sí, bueno, es complicado porque cada uno tiene su punto de vista, ¿no? El mío es, habrá gente más pesimista que dirá que Vigo no es una ciudad para la poesía. Yo soy optimista bueno, pues a Martín Codas me remito, ¿no? Ondas do Mar de Vigo. Entonces, bueno, yo sí creo que Vigo es una ciudad para la poesía, sí creo que es una ciudad poética por su entorno, por su papel de enclave, ¿no? Uh-huh. Natural, por su historia cultural de los 80, por los poetas que ha habido en Vigo, unos cuantos y muy buenos, ¿no? Entonces sí creo que Vigo está preparada para la poesía, sí creo que Vigo necesita la poesía y nuestra experiencia personal es que los vigueses han reaccionado muy bien al Festival Kerouac, ¿no? Y además nosotros, Vanessa y yo, lo tenemos muy claro, porque no es algo con lo que realmente hagamos dinero, ¿no? Es algo que lleva mucho esfuerzo, que hace que nos exponemos mucho, ¿no? Y que bueno, que empezamos así, pues como que no quiere la cosa y que en nuestro afán de trabajar y de hacer las cosas bien, hemos querido que cada año fuera mejor y más grande, ¿no? Entonces, nosotros siempre lo dijimos, mientras los eventos se llenen de gente, lo haremos. El año que organicemos el festival y la gente no vaya, dejaremos de hacerlo, ¿no? Entonces, realmente nosotros cada año decía, a ver, ¿se han llenado los sitios? Sí, se han llenado. Vale, el año que viene lo hacemos, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí la gente ha reaccionado, tanto los poetas de la ciudad, los más jóvenes que se han implicado con el festival, como los más veteranos bueno, que también lo han hecho, ¿no? Participando y compartiendo. Bueno, yo personalmente mi sueño romántico y utópico, pues quería detonar una generación de poetas
en la ciudad, ¿no? Y bueno, no sé, no sé si se está consiguiendo, no sé si dentro de 20 o 30 años habrá que hacer un balance de todo eso, pero bueno, yo soy vigués, amo mi ciudad, como bien sabes, y además me encanta decirlo. Bueno, o sea, igual no tanto Vigo, pero sí que hay una nueva oleada de poetas gallegos que están así un poco despuntando, ¿no? O sea, Olga Novo creo que fue Premio Nacional Sí, de Olga Poesía, ¿no? O sea, Novo, Albaciz, Gonzalo Hermo, bueno, sí, totalmente, ¿no? A nivel nacional. Sí, yo no diría que el Kerouac ha tenido influencia en eso, no lo sé, quizás sí, no, la verdad que no tengo ni idea. Pero sí creo que el Kerouac ha hecho que mucha gente se acercara a la poesía, mucha gente que habitualmente no consumía poesía, pues sí lo ha hecho, ¿no? Porque ¿crees que a la nosotros gente hemos... le da miedo acercarse a la poesía? Bueno, a la gente le impone un poco de respeto acercarse a la idea tradicional que nosotros tenemos de poesía, ¿no? Luego, pues la gente cuando venía al Kerouac veía poesía mezclada con música, con performance, locuras varias, pues ves a Rompente haciendo esto tan ochentero, o ves a Dani Orbiz, que ahora tiene un programa en la tele y que estuvo en el Kerouac, pues haciendo estos malabares, juegos de palabras, o ves a Trashumante poniéndose pinzas en la cara mientras recita. Y yo creo que eso a nivel artístico te abre la cabeza, ¿no? Y para un creador joven que esté en Vigo, de 18, 19, 20 años, pues ver ese tipo de cosas creo que le pueden influenciar mucho, ¿no? Y para el público vigués, pues también, porque al final Vigo no deja de estar en la esquina de Europa, ahí en the corner of Europe, que digo yo aquí siempre, y, y entonces, pues poder disfrutar de todos estos artistas que durante todos estos años hemos llevado ahí, pues creo que es una buena baza, ¿no? Y creo que de alguna forma ha amalgamado a la posible escena músico-poética que hubiera en Vigo y en Galicia, ¿no? ¿Y ves alguna, o sea, después de la experiencia en Nueva York o en México, ves alguna diferencia de lo que son las escenas? O sea, no hablo de la escena en sí, de la propia tendencia poética, sino de cómo se recibe o cómo se apoya o cómo se fomenta eh, el- ese mundo poético aquí, por ejemplo, igual lo que te decía, igual recibe que hay más miedo aquí que en otros sitios, o crees que siempre es algo que en todas las partes del mundo la poesía cuesta un poco más. Bueno, la poesía cuesta un poco más, ¿no? A ver, hay un tema demográfico también, si comparas Vigo con Nueva York y con Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. La poesía siempre cuesta. Es verdad que en Nueva York la poesía está muy considerada, ¿no? Quiero decir, los poetas están a nivel de los grandes pintores o de los grandes músicos. Quiero decir, aquí cuando estás en una reunión y dices que eres poeta, pues la gente es como, ostras. Cuidado, ¿no? Creo que en México, sobre todo en Ciudad de México, que es la experiencia que tenemos, no es que estén tan respetados los poetas, sino que no hay prejuicios, ¿no? Uh Artísticamente -huh. los mexicanos son muy libres, tienen muchas influencias de su propio folclore, ¿no? Y entonces, pues les encanta mezclar la poesía con todo, con la cumbia, con el reggaetón, con la electrónica, con las visuales, ¿no? Entonces, sí, en ese aspecto no están tan encorsetados, no se la toman tan en serio a la Uh hora de -huh. crear como nos la podemos tomar en España, que quizá en España también por nuestra tradición lírica, pues está mucho más endiosada, mucho más encima del pedestal. Y precisamente nosotros, pues con el Festival Kerouac, queríamos bajar la poesía de ese pedestal y entregársela a todo el mundo para que la consuma, ¿no? Una democratización poética. Pero sí es cierto que en otras artes, a lo mejor, digamos que está todo el mundo más abierto a mezclar estilos, ¿no? O sea, pues o sea, no sé, hace poquito hablamos con Matilde de Gato Cósmico, Sí. que prepararon la Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea, y hablamos con ella de dónde está la línea en qué es ilustración y qué no. Creo que pasa en muchos géneros, ¿no? O sea, en la música y a lo mejor en la poesía en sí igual es un poco más encorsetado todo, ¿no? O sea, a lo mejor como un purismo más de, uy, esto es poesía, pero yo qué sé, un rap no lo es, no lo sé.
Bueno, depende con quién hables. Yo creo que eso se está terminando ya, ¿no? Y sobre todo ahora que estamos viendo, pues, estas nuevas generaciones de poesía, esta poesía de Instagram, la poesía de redes sociales que consumen los chavales de 16, 17 años. Bueno, y hasta hemos visto que en Got Talent hace 2 años ganó un poeta, ¿no? Bueno, yo quiero creer que eso se está terminando, ¿no? Eh, bueno, son prejuicios, ¿no? Es difícil destruirlos, pero es apasionante destruirlos. Sí, de esto te iba a hablar también. O sea, hay ahora como una, no es una tendencia, pero un auge en las redes sociales, sobre todo en Instagram, como micropoemas o micropoesía o que llega mucho a la gente joven. ¿Crees que la gente joven está como más abierta a recibir poesía que lo que estábamos nosotros, que estamos ya en los 40 y tantos o en los 40, vamos? Sí, no, sí, yo creo que totalmente. Es que piensa que ahora mismo se escribe y se lee más que nunca. Es que estamos Ujú. todo el día mandando mensajes, post, o sea, nunca se había escrito tanto y tan mal Claro, eso te iba a decir, como, ¿no? como ahora, ¿no? Entonces, claro, esos versitos pequeños que cuelgas con tu foto de Instagram, en tu mensaje de Facebook, pues son muy apreciados por la chavalada, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto hay un acercamiento superficial, creo, hacia la poesía y pues algunos de ellos seguramente profundizarán, no muchos, pero algunos de ellos sí. Yo personalmente, en este debate del que tanto se habla y se ha hablado, sobre todo ahora que le han dado el premio Espasa de poesía, entre comillas, a un escritor que hace este tipo de poesía, ¿no? Casi de autoayuda de Instagram, pues le han dado Ujú. 20.000 euros de premio, ¿no? Esto ha sido muy, muy criticado. Espasa sabrá lo que hace, ¿no? Eh, bueno, ¿Qué yo creo opinas de esto? que, Te veo un poco crítico con esto. bueno, O, hubiera o preferido más que que me crítico. los, que me los dieran a mí. Bueno, sí. Bueno, el tema es cuando tú le llamas poesía a algo que no lo es, ¿no? Esto es un poco lo de siempre. Usamos palabras, pero cada uno le da un contenido distinto a esa palabra que está usando y como son las mismas palabras, creemos que estamos hablando de lo mismo, pero realmente no estamos hablando de lo mismo, porque dentro de la Ujú. palabra hay otra cosa, ¿no? Bueno, yo esto que ha hecho Espasa lo veo fatal, es que creo que no debería ser premio de poesía, debería ser premio de frase de Instagram, no, no lo sé, ¿no? Me imagino que luego Espasa pues recuperará esos 20.000, si no, no lo haría. De todas formas, yo creo que hay estrato, creo que hay sitio suficiente para la poesía vernácula, para la poesía lírica, para la poesía mezclada con música, para la poesía performativa y para la poesía de Instagram. O sea, hay sitio para todos. Entonces, bueno, cada uno que elija la terraza donde se quiere sentar, ¿no? Exactamente, cada uno que sea libre de elegir lo que le gusta. Volvemos ahí un poco a este fin de semana que tenemos Kerouac en México, ¿no? ¿Va a haber Poemóvil en Ciudad de México? Bueno, pues no va a haber. Fíjate que en la primera edición sí que hicimos lo del Poemóvil. Bueno, explica un Eh, poco para los que no lo sepan qué es el Poemóvil, que a mí me parece una de las cosas sí, sí, más sí. interesantes que habéis hecho en el festival. Sí, bueno, pues el Poemóvil es un coche con megáfonos que circula por Vigo en la semana del festival y desde donde los poetas con un micrófono y van dentro del Poemóvil, pues van leyendo sus poemas, ¿no? Este año pasado, como no podíamos llevar a los poetas dentro del coche por la pandemia, pues lo que hicimos fue hacer una convocatoria global para que poetas de todo el mundo nos enviaran sus poemas en audio y después los pusimos a reproducir en los altavoces del coche, ¿no? Y ahí, pues, ahí os estuvo dando la turra toda la semana por las calles de Vigo, ¿no? Bueno, Bueno, son desde este luego tipo de... es una de las cosas, o sea que es cierto que es un poco turra, también te lo digo, si te toca el coche todo el rato por aquí, pero es cierto que es ese concepto de llenemos la ciudad de poesía y la gente en realidad no está acostumbrada a escuchar poesía, porque a leer igual más, pero a escuchar no tanto. Entonces, me parece guay estar por la calle paseando y que de repente estén soltando versos, ¿no? Sí, es un poco este
que te puede animar, ¿no? Que te puede descolocar en un momento dado. Y a mí esto es una de las cosas que más me interesa de la poesía, ¿no? Su poder transformador y su poder onírico para todas las personas. Por eso ahora más necesaria que nunca. Y ¿Alguna bueno, cosilla? respondiendo a tu pregunta, que no la respondí, no va a haber Poemóvil este año en el Festival Kerouac México, era demasiado, pero sí lo hicimos en la primera edición, que no era un coche, sino que era una bicicleta de estas con soporte donde se venden los tamales, y ahí va Una montado un especie de poeta tuk-tuk o algo con así. una especie de tuk-tuk donde iba montado un poeta con un megáfono. Bueno, fue fantástico porque llegaron al Centro Cultural de España en México, los montamos en el elevador y los subimos. Bueno, la gente alucinaba. Bueno, aprovecho, si alguno quiere preguntar alguna cosilla, que la escriba por aquí y nosotros se la trasladamos a Marcos, o bueno, el propio Marcos lo leerá y que nos lo cuente. ¿Qué cosas nos recomiendas para este fin de semana? Entonces, ¿alguna cosa así que veas especialmente interesante? Nos hablas antes de Bifronte, ¿no? Sí, bueno, primero recordar la hora, que es siempre a las 8 de la tarde, 8 de viernes, la tarde, hora sábado, española. hora española, sí, 1 de la tarde México, 2 de la tarde Nueva York. Hablábamos del viernes, esta acción de Bifrontes, que, bueno, para los que le gusta la poesía de Chuspato, en gallego y ella y en español Rocío va a estar muy bonito, esta sinergia, poesía con música, todo impro además, o sea, me parece una acción muy, muy chula. Y luego, pues yo creo que el sábado va a ser algo como más largo. Somos 10 poetas en total. Ajá. Recojo lo que te decía, recojo a Larado Pazo en Marín y nos vamos primero a Durango O sea, con Samir del... cada uno lo hace desde, o sea, quiero decir, no es una retransmisión online de un evento que se haga, sino cada uno está en su Eso espacio. es. Eso es, lo hacemos por StreamYard, entonces vamos recogiendo a los poetas, vamos conectando con los poetas en sus estados, en Durango, en Querétaro, en Guerrero, en Chiapas, en Quintana Roo, en Oaxaca, y pues ahí escucharemos poesía en maya, poesía en nahuatl, poesía en castellano, poesía en gallego. Entonces me parece muy interesante este recorrer México, que lo estaba viendo antes en Google Maps, que nos llevaría 85 horas en coche. Bueno, pero sería un Eh, viaje fascinante, ¿no? Buah, sería un viaje, imagínate, sería un viaje tremendo, ¿no? Recorrer México, a ti que te encanta México también, pues imagínate, la verdad que este año nos quedamos con las ganas de ir porque siempre es un chute de energía, ¿no? Estar ahí en enero en México. Y bueno, la verdad que vamos a tener el sábado poetas apasionantes, Huber Macio, que vive en las montañas, que es un poeta en lengua maya, uno de los más respetados. Tenemos a Ángel Sulup y a Balán Rodrigo, también que escriben también en maya y nahuatl y en castellano. Y bueno, también me parece muy interesante este encuentro de las lenguas minoritarias, del gallego y de la lengua maya, ¿no? Con respecto al castellano. Vamos a usar las 4 lenguas. Entonces, Lara do Pazo recitará en gallego, los poetas mexicanos en maya, algunos también en castellano, y luego, pues, esto que ya hacíamos en eventos pasados durante la pandemia, pues ver la realidad de cada uno, ¿no? Cómo está Huber en las montañas, cómo está Horacio en Querétaro, cómo está Carlos en Yucatán, ¿no? Su propia experiencia personal y ver también cómo ellos están viviendo todo el tema del COVID, ¿no? Entonces es poético, es musical, pero es casi antropológico también. Claro. ¿Y el domingo tenéis evento en vivo? ¿Y El domingo ese evento se tenemos, retransmite o no? ese evento se retransmite también, de hecho lo voy a introducir yo desde StreamYard y luego se va a retransmitir desde allí, desde Coyoacán, desde los jardines de Coyoacán, en el espacio de La Mano, el espacio que tiene Jessica Rodarte allí. Y bueno, estábamos un poco con la incertidumbre de ver si se va a poder hacer, porque México está en código rojo ahora. Finalmente sí se va a poder, con mascarilla y con limitación de aforo, pero sí me parecía muy interesante que hubiera este encuentro de la escena de los poetas mexicanos en Ciudad de México, muy variada además. Carlos Ramírez Cobra con hip hop poetry, slam. Tania Favela es más una page poet, una poeta lírica más clásica, pero que recita, me encanta como recita, súper poderosa. Y luego tenemos a Zacil Collins y a Lucía Hinojosa, que son
dos poetas performáticas que mezclan el ruidismo con lo que hacen. Y después, para terminar, pues Jessica Rodarte, pues performance en toda regla. Me parece una de las mejores performances que hay ahora mismo en Ciudad de México. Bueno, yo creo que tiene mucha calidad el programa este año. Bueno, planazo para el domingo, entonces. 8 de la tarde también, hora española, ¿verdad? 8 de la tarde para veros ahí con unas palomitas antes Muy bien. de hacer la cena. Bueno, Eh, cenando puedes ver poesía, es un buen plan. o cenando Mira, también, o antes de hacer el amor, lo que queráis. cómo te gusta el toque. Ya dijimos antes que eras mucho de contacto. En Mira, contacto no con nos los... enredemos. Mira, que la semana pasada ya tuvimos lío con Kaixo, que se nos puso aquí reivindicativo Algo vi, y algo vi. algo viste, ¿no? Al menos estaba Bueno, vestido. sí, eso dirán de ti los de la semana que viene también. Sí. Y los que te conozcan, ya no estaba vestido. Mira, mira Bueno, qué raro de la Fuente que esté vestido. bueno, lo que te decía de Kaixo, todas las semanas, en cada entrevista, cada invitado nos deja una pregunta para el invitado siguiente sin saber quién va a ser el invitado siguiente. Entonces, Kaixo nos pregunta, te dejó una pregunta que igual te puedes extender o mojar o lo que quieras, que es una opinión sobre las plataformas de contenido digital, véase Netflix, Spotify, todo eso. A favor, en contra, una cosa positiva para los artistas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, es complicado, ¿no? Es complicado vivir al margen de todo eso. Claro, está pasando algo y es que el distribuidor está ganando más dinero que el creador, ¿no? Eh, es algo que ya pasaba con las patatas y con el aceite y ahora está pasando también con la música y con la poesía, ¿no? Bueno, pues yo creo que la solución es que los artistas creemos nuestra propia plataforma de distribución, ¿no? Como ya han hecho los libreros en contra de Amazon. Entonces, yo creo que esta es la solución. De hecho, nosotros ya estábamos hablando de crear una plataforma desde donde se pueda consumir la poesía, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, es complicado, ¿no? Bueno, muy difícil escapar a ellas. Yo, por ejemplo, no uso Spotify, ¿no? Estoy totalmente en contra de No lo Spotify usas y no, como usuario, te refieres. no lo uso para nada, ni como usuario, ni tampoco tengo mis canciones ahí. Estoy intentando aguantar porque me parece abusivo el trato que le da a los músicos, ¿no? Pues algo tienes que usar. Sí uso YouTube, sí uso Netflix, ¿no? Obviamente. Entonces, por un lado, pues es una putada porque Netflix gana millones y le da muy poco dinero a las producciones, pero por otro lado, hay gente en todo el mundo viendo producciones gallegas ahora mismo, como por ejemplo El desorden Sí. que dejas, ¿no? Que se está viendo en toda Sudamérica, gracias a Netflix. Si no fuera por Netflix, no se estaría viendo. Y de hecho la TVG ni siquiera quiso producirla. Entonces, bueno, yo creo que como todo, tienes que intentar sacar lo mejor que puedas de las cosas y, y, bueno, y si no te gustan, pues no No usarlas entres. o tratar de crear alternativas. El otro día tuve una discusión muy larga con un amigo que me decía, pero tú que amas la música, que te dedicas a la música, ¿cómo es posible que no tengas cuenta de Spotify? Ni uses Spotify, ¿no? Y yo pues le decía esto, es que me niego a este tema abusivo, pero bueno, no siempre puedes escapar de ello. Bueno, espero que Kaixo se dé por respondido. Ahora te toca a ti dejar algo para el siguiente. No tiene por qué Que ser algo tan, digamos, sesudo. Ha habido preguntas de todo tipo. O sea que tú, pues con total libertad. mi pregunta es, ¿qué opinas de que se talen todos los árboles de Vigo? ¿Quieres entrar en esto tú o no? No, esa es mi pregunta. Vale, no pregunto, pero bueno. Preguntaba si querías que yo te lanzara a ti la pregunta. No, prefiero que opine el Me parece próximo bien. invitado. Ya, yo creo que ya mi talante crítico ya se ha notado. Muy bien, me parece bien. Lo compartimos seguramente. Pues nada, de la Fuente, llevamos aquí 40 minutos hablando. Ha sido muy agradable, muy constructivo y me lo he pasado muy bien. Las cañas de los jueves, perfectas.
Oye, Muchas gracias. se me ha hecho Corto. cortísimo. He echado de Hacía mucho que no menos los... hablábamos. Sí, hacía tiempo que no hablamos. He echado de menos los comentarios del alcaide, he echado de menos los comentarios de Quique, que no estuviera Argüelles por aquí, también se me hace raro, o Yago Oso, bueno, o la Bueno, vi que ya hice un Cabronía, comentario abajo que ponía mucho mezcalito. mucho mezcalito. Ah, vale, no Ya, estoy viendo, no los estoy ahora está viendo los poniendo muy comentarios. bonito, coño. Muy Es bonito, lo muy que pone Quique. bonito. Alcalde, que te echamos de menos, coño. Florecen los árboles en Rogelio Abalde. Oye, un saludo a todos en Vigo. Se os echa de menos a los rogelianos, a los churruqueros. Mucho ánimo para toda la gente de los bares de Vigo. Ujú. Que Churruca se pueda mantener de una u otra forma. Tú vas a tener mucho que ver en eso, ¿no? Bueno, Pero porque al final, bueno, es que estas cosas underground, estas cosas las hacen las personas, ¿no? Entonces, sí, claro, si las bueno, personas aguantas, pues tú, pues Billy, pues Carlos, pues Pablo, pues Quique, pues Lagar, bueno, pues todos esos, ¿no? Toda esa familia de Churruca, pues que siga, ¿no? De una forma u otra. bueno, creo que es algo que no solo lo estamos, o bueno, ahora mismo lo estás diciendo en relación a los bares de ocio nocturno, pero creo que es algo que no solo es ocio nocturno, sino que es también sector Cultura, cultural, o sea, sí. todo lo que rodea todo Identidad, ese mundo es un identidad. mundo que nos toca aguantar ahora y bueno, no sé dónde nos llevará, pero bueno, es cierto que dices tú, todo esto lo hacen las personas y hacemos lo que podemos. Yo creo que ahí hay que peatonalizar las calles, hay que peatonalizar Rogelio Abalde y Churruca y todo el mundo a la calle. ¿Estás seguro Outdoor. que no quieres hablar de los árboles? Porque te estoy viendo animándote. Ya me estás viendo, ¿no? Nada, esa para otra entrevista. Cuando quieras meter caña ahí con la City, me avisas que yo me apunto, yo me apunto. Muy bien. Bueno, de la Fuente, pues muchas gracias por esta horita de entretenimiento y de amistad. Me alegro Eso mucho de es. verte y mucha suerte mañana, bueno, mañana de todo el fin de semana en el Festival Kerouac, que desde aquí estaremos viéndolo. Os lo recuerdo a los demás, viernes, sábado y domingo a las 8. ¿Se puede conectar desde vuestro Facebook o algo? ¿O hay algún Sí, link mira, concreto? en el Facebook del Festival Kerouac lo tenéis, y si Uh -huh, no, para quien no tenga Facebook, en YouTube, Claustro TV, pero si uh vas a -huh. YouTube y pones Festival Kerouac, ya te aparece ahí la emisión Vale, directamente en live. muy bien. Haremos un recordatorio de todas maneras en redes estos días. Y nada más. Pues un abrazo. Muchos besazos a todos, Forza Dot, Forza Churruca, Forza Vigo, os queremos, os echamos de menos. Igualmente. Un beso para Vanessa también. Atlánticos.